Hola a todos, vamos a probar por tercera vez. Parece que estamos teniendo problemas debido a nuestro patrocinador de Tigo. Así que por favor permítame un segundito, vamos a ver si Josué ya está listo. Estamos llegando, vamos a ver. Hoy sí, solo que está de lado. Pero vamos solucionando, vamos solucionando. Ah, está, eso es todo. ¿Qué tal? Yo soy bienvenido al primer episodio de Quique Cervantes Presenta Live. Hemos tenido varios problemitas técnicos, pero aquí estamos. Eh, no sé si vamos esperando un poquito de personas que se vayan conectando o vamos arrancando. Hoy vamos a estar hablando un poquito de música, ¿no? Eh, ¿Qué pensás de la noticia de hoy de Bad Bunny? Pues bueno, ha sido una noticia bien interesante de analizar. De hecho, hace unos momentos estaba analizando con un grupo de amigos sobre este tema. Pues hay muchas cosas que creo que no se consideran al momento de premiar a estos cantantes, si le podemos decir así. Son cosas que pasan, pero este es el año. Si puede pasar que lo elijamos como el mejor compositor, bueno, es 2020, entonces, ¿qué más podemos esperar de ese año? Sí, Ojo, no este estoy año. tentando al destino porque cada vez es peor, ¿verdad? Pero si querés, vamos empezando un poquito, vamos hablando cómo fue que empezaste a formar parte de este mundo de la música desde tan temprana edad. Pues bueno, empecé realmente a estudiar la música desde que tenía 6 años. A los 6 años tuve mi primer contacto en la música como profesión para empezar a estudiarla. Y pues bueno, fue una decisión no tan difícil realmente. Recuerdo que mis papás me apoyaron en poder estudiar música desde pequeño. Interesante. ¿Y sí sentías esa vocación desde pequeño o fue algo que en el transcurso de la vida, digamos, en tu caso, yo sé que vos tenés desde que estabas en primer grado, que empezaste en la experimental de música, en algún momento pues pensaste, no, esto no es para mí o qué pasó por tu mente cuando estabas pequeño? Pues cuando estaba pequeño yo lo miraba como un juego, tal vez como todos los niños que ven eso como un juego. Por ejemplo, cuando uno quiere ser bombero de pequeño, cuando uno quiere ser policía. Uno de pequeño no conoce realmente qué pasa dentro de esas profesiones, sino que uno mira lo divertido que puede llegar a ser. Y al final, pues eso es lo mejor, de que uno puede disfrutar de esa carrera como que fuera un niño todavía siempre. Interesante, para los que se van recién conectando, ya que tuvimos varios problemas técnicos y no pudimos empezar a la hora gracias a nuestro patrocinador de Tigo, eh, estamos con Josué, él es estudiante de la carrera de música de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, Básicamente hizo primaria en la Escuela Experimental de Niños para la Música, secundaria en la Escuela Nacional de Música. Él son 24, si no me equivoco, 24 o 25 años. Básicamente toda tu vida has estado en lo que es la música. Eh, Actualmente él forma parte de lo que es la orquesta de cámara, lo dije antes que cualquier otro instrumento. Qué El te violín. motivó para escoger? Pues bueno, el violín realmente creo que fue un momento de emoción en el momento en el que escogí estudiar el violín, debido a que cuando uno entra a primer grado en la experimental, en el año en el que yo entré, lo primero que te enseñan es a leer música, a aprender ritmos, a aprender canciones, todo lo más básico posible en música para que uno pueda experimentar lo que va a vivir en este mundo. Y pues recuerdo que el violín realmente yo lo escogí en segundo grado.
Y fue, como te digo, por un momento de emoción. Recuerdo que llegó el maestro de violín que habían contratado para esa temporada y llegó preguntando quién quiere aprender violín y pues todos nosotros que solo tocábamos flauta dulce, inmediatamente brincamos, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y pues realmente en ese momento fue por decisión de la maestra que nos daba clases de música, que ella fue quien eligió quiénes iban a recibir en ese momento las clases. Y pues bueno, seguí con el violín hasta sexto grado. En sexto grado se termina la primaria en la escuela experimental, pero para poder proseguir con los estudios de música, tenés que estudiar en la Escuela Nacional de Música, la secundaria, o en el Conservatorio FR Díaz Celaya, o en la Victoriano López, pero esa queda en San Pedro Sula. Y pues bueno, yo hice examen de admisión para entrar a la Escuela Nacional de Música y realmente yo iba decidido a escoger otro instrumento, ya que estaba empezando mi juventud y miraba las bandas de rock, miraba grandes artistas que se desarrollaban en otros ámbitos y pues me gustó mucho la guitarra en ese momento y me gustaba mucho la batería, pero la verdad es que fue al momento antes de que entres a clases, te presentan los instrumentos para que vos puedas escuchar cuál es el que te gusta, cuál es el que te llama la atención. Y pues en ese momento recuerdo que la presentación que hubo de los violines fue realmente espectacular. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que seguir en esto. Perfecto, interesante. O sea que tenés, desde segundo grado, cogiste el violín. Obviamente, pues dicen que la práctica hace al maestro. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día, más o menos, a estar practicando? Pues bueno, al principio en la escuela no le dedicaba tanto tiempo de estudio, lo normal era 1 hora, 2 horas de estudio diarias. Pero ya después de cierto nivel, los mismos maestros te exigen de que ya empecés a estudiar mucho más tiempo de lo que uno estudia normalmente, debido a que eso yo lo comparo a veces con la educación física. Si no practicas a diario, si no sos constante, pues uno pierde habilidad en los dedos, pierde habilidad en el brazo, incluso para leer la música, es como un idioma. Si estás mucho tiempo sin hablar otro idioma que aprendiste al maternal, pues entonces vas a perder práctica, no lo vas a poder hablar fluidamente. Entonces en la música, si no estás constantemente estudiando a diario, eh, perdés la habilidad. Y pues lo recomendable en mi caso, que ya estoy en un estudio profesional, ya que estoy por egresar de la licenciatura, es de 4 horas mínimas de violín. 4 horas diarias de violín, eso es lo que recomendaría. Ajá, para mi nivel, sí. Perfecto. Sabemos pues que has logrado viajar, que has logrado pues, te invitan seguido a tocar en tributos, tenés giras que yo sé que se han detenido con esto del COVID, con la orquesta sinfónica. Lo que me lleva a un punto un poquito complicado para entender, tal vez para otras personas que no han tenido, no digamos la suerte porque todo ha sido pulso, pero digamos lo difícil que es ser músico en Honduras. Esta pregunta me la hicieron. ¿Qué tan cierto es que te vas a morir de hambre como músico en Honduras? ¿Qué tan difícil es conseguir un trabajo en este campo? Bueno, esa pregunta es muy constante realmente, pero creo que es debido a una falta de educación, debido a que normalmente al músico se le ve como un mariachi. Pero como te digo, es por falta de educación cultural, debido a que tal vez en la educación musical en todo a nivel del país no se hablan de estos temas, no se habla de que uno puede vivir del arte en este país. Tal y como todas las carreras, es muy difícil encontrar empleo. Un empleo bueno y con buena paga, por así decir, pero la verdad es que si te dedicas a esto profesionalmente y trabajas a diario para hacerlo de la mejor manera, de alguna manera siempre se te van a abrir las puertas en cualquier lado. Y
como te digo, es la falta de educación tal vez que la gente piensa que el músico solo toca tal vez en los eventos por un plato de comida o, bueno, etcétera. Realmente es muy amplia la creencia que se tiene. Pero la verdad es que es una de las carreras que siento yo que tiene más orden, que tiene más lugares donde trabajar, ya que puedes trabajar en el gremio pedagógico, puedes dar clases privadas, puedes montar tus propias academias de música, y también puedes trabajar en el área de las orquestas. Puedes trabajar como violinista en las orquestas e incluso puedes fundar tu propia orquesta. Salimos preparados para eso, para fundar nuestras propias instituciones y nuestras propias agrupaciones. También, cuando te gradúas como licenciado de la carrera de música de la UNAV, podés trabajar como agregado cultural en las embajadas también. O sea, no es algo o sea, no hay trabajo realmente en casi todas las carreras, pero es algo que hay que buscar y algo que hay que crear también. Perfecto, excelente. En tu caso, muy personal, ¿cuál es tu visión? ¿Te gustaría, pues, más a largo plazo enseñar a otros, a crear tu propia academia o seguir esta línea que hasta el momento has seguido, como es formar parte de una orquesta? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo se mira Josué de aquí a unos 5 años, 10 años? Bueno, claramente, como decís vos, he seguido esta línea porque realmente es lo que más me llama la atención dentro del ámbito musical, ya que como te explicaba en la pregunta anterior, dentro del ámbito musical existen muchas ramas. Se suele pensar que uno solo es el que canta y que toca y ya, pero no, existe, por ejemplo, dentro de las ramas musicales, en la parte de instrumentista, puedes trabajar como músico de cámara, que es que formas tu propio grupo de música de cámara, un grupo pequeño con el que puedes tocar y hacer presentaciones. También puedes trabajar como músico de orquesta, que es en lo que yo actualmente me desempeño. Y realmente este es uno de los lugares en los que yo me he sentido más cómodo al momento de trabajar, ya que la orquesta es un lugar en el que se tiene que trabajar en equipo, porque para que una sección completa de instrumentos suene, todos tienen que trabajar al mismo ritmo y sea como sea, es una manera de aprender, de siempre aprender de tal vez el que está enfrente, del que está atrás, incluso del que está al lado, porque tal vez uno no piensa, por ejemplo, un pasaje musical de cierta manera y entre los demás compañeros se ayudan para poder trabajarlo igual todos, ya que al ser una orquesta es una manera bien ordenada de trabajar. Para mí es lo que más me llama la atención, pero también a futuro me gustaría estudiar para ser director de orquesta. Si te ves a futuro dirigiendo una orquesta, sería excelente, ya que vos empezaste desde pequeño. ¿Hace cuánto, o sea, empezaste básicamente en la escuela? ¿En algún momento de la vida pudiste cambiar de carrera, como dijiste, que tuviste pues la idea? Pero ¿qué fue lo que te motivó a seguir adelante? A pesar de que la gente dice, no, te vas a morir de hambre, no hay trabajo, no hay apoyo de parte del gobierno. ¿Qué fue lo que en realidad te inspiró, lo que te movió en cuanto a lo que es la música, para poder seguir, para decir, pues no me importa lo que la gente diga, yo voy a seguir practicando 4 horas diarias, y eso es lo que te ha llevado, esa constancia te ha llevado, pues, a viajes, a ser tomado en cuenta, porque yo sé que audicionan para la orquesta, pero qué fue eso? ¿Qué fue lo que te terminó de motivar para decir, no, esto es lo mío, lo voy a estudiar toda mi vida y algún día voy a ser director también? Pues bueno, realmente lo que me ha mantenido motivado siempre en esta carrera realmente es dentro de la parte clásica, porque como decías al principio, también he tocado en bandas haciendo covers de música de rock. Incluso he tocado en el área del folclore, que más adelante te voy a contar un viaje que tuve con varias personas de folclore, que fue muy interesante, muy bonito, porque siempre se aprende. Y bueno, dentro del área clásica, que es la parte que yo más trabajo, el área académica,
lo que más me motiva realmente es ver todo lo que uno puede lograr por medio de la música, con lo que uno está ejecutando parado en un escenario. Eh, a veces en conciertos con la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa, eh, se me han acercado personas que me dicen que están impresionadas, nunca habían visto esto. Personas que lloran en medio del concierto porque jamás habían escuchado este tipo de música, nunca habían interiorizado de esta manera la música. También es bonito, por ejemplo, en presentaciones de solista, ver cómo las personas se te acercan a decirte lo bien que estás haciendo tu trabajo, cómo lo lograron entender, porque al final de todo la música es un arte y pues el arte cada quien la percibe de maneras diferentes. Entonces, es bonito, tal vez, por así decir, yo pensaba en qué tal una casa en la Edad Media mientras estoy tocando la obra, pero tal vez otra persona se me acerca y me dice, esto me recuerda cuando yo estaba, por ejemplo, en el lago de Yohoa, la tranquilidad, escuchar los pájaros, etcétera, etcétera. Cada quien tiene una percepción muy diferente y es muy bonito percibir eso de las personas también. Excelente. Eh, Tenés una forma muy bonita de expresarte acerca de lo que es la música. Y eso es lo importante, cuando estés haciendo algo, sentir esa pasión que vos transmitís, no solo lo que estamos hablando ahorita, sino también en el escenario. He tenido pues la oportunidad de algunas veces pues poderlos acompañar y sí, escuchar a una orquesta en vivo es distinto. No es lo mismo que estar escuchando la radio, que poner YouTube, que poner música que te gusta, sino que vas a un teatro y escuchar en realidad y sentir la interpretación que ustedes le ponen, ese cariño, esa pasión que le ponen, hace que sea muy especial. Pues contabas que hay gente que se te ha acercado llorando y todo. Eh, Me gustaría hacer como una pequeña pausa. Yo sé que hay partes bonitas, hay partes feas, y me gustaría que me contaras en tu propia experiencia, en algún momento, y escucho como perros de fondo, pues, es parte del en vivo, ¿verdad? Sí, En tu experiencia propia, ¿en algún momento has sentido el apoyo del gobierno? ¿Hay apoyo del gobierno para ustedes como orquesta, para viajes, para que las personas pues empiecen desde pequeña edad, hay escuelas, pero qué tanto las están apoyando y qué se podría mejorar? bueno, es un tema muy difícil debido a que muchas personas trabajan dentro del gobierno, por ejemplo, en las bandas del Estado, por ejemplo, la banda de los Supremos Poderes es una banda que está bajo la Dirección de Cultura y Deportes y también la Orquesta Filarmónica de Honduras. Por este medio hay bastante apoyo realmente, debido a que tienen un poco más de reconocimiento, por así decirlo, al momento de viajar, de viáticos. Y pues gracias a Dios, digo yo también trabajo en una institución pública que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Trabajo directamente con Dirección de Cultura en la Orquesta de Cámara. Y pues también he sentido que hay bastante apoyo, hay mucho reconocimiento, pero también existen otras instituciones que no tienen el reconocimiento y que yo conozco porque yo incluso he estado con ellos, he trabajado con ellos. El esfuerzo que se hace, la manera de trabajar es de la misma manera que trabajan hasta las personas más profesionales y pues de el reconocimiento tal vez no es tan grande por parte del gobierno. Por parte de la población siempre hay bastante reconocimiento, pero por parte del gobierno siento que hay una gran falta de apoyo debido a tal vez desinterés. No creo, no quiero creer que sea eso, pero pues a veces es lo que se transmite, la falta de interés y como te decía en las preguntas anteriores, la falta de cultura tal vez. Sí, muchas veces pasa porque también nosotros, digo en general, pues, como sociedad, apoyamos más otro tipo de eventos, no tanto el arte, no tanto lo que es la música, sino que
le ponemos todo nuestro empeño a una selección de fútbol, a un balón, a cosas que sí, nos llenan, en ciertos momentos pues nos pueden llenar de alegría, pero hay otras cosas que estamos fallando, como decís vos, es un aspecto cultural que todos, de una u otra manera, pues no aportamos a ustedes como músicos. Eh, Esto te preguntaba esto del gobierno porque quisiera pasar a una pregunta hipotética. Digamos, viene Josué dentro de 15 años, es director de una orquesta y lo llaman a un puesto a un puesto público. ¿Qué harías vos en lo personal para impulsar la música, para que esas personas eh, que quieren entrar a la música, pues no sientan ese miedo de que van a estudiar toda su vida eh, y no van a tener trabajos? ¿Qué harías vos, primero, para fomentarlo y segundo, pues para ver cómo pues, llevarlo a otro nivel? Sí, pues bueno, sería divertido que me llamaran a un puesto del gobierno para disfrutar de un jugoso salario. Pero Ya, pensando. bueno, ya hablando en la parte seria, creo que realmente lo primero que tendríamos que trabajar también es en la mentalidad del músico académico, debido a que normalmente nosotros vivimos dentro de las cuatro paredes del teatro. No nos arriesgamos mucho a salir, a dar a conocer lo que es el arte. Entonces, eh, una idea tal vez podría ser crear una manera de una vinculación entre las artes y la sociedad, en la que los músicos puedan salir a colegios, a escuelas, a foros abiertos a presentar lo que es la música, para que la gente también tenga cuál es el conocimiento de la música, sepa qué es lo que está escuchando. Por otra parte, creo que algo muy necesario que necesita este país es mínimo unas 3 orquestas sinfónicas, debido a que en todos los países del mundo mínimo está una orquesta en una ciudad, otra orquesta en la otra ciudad sinfónica y son del Estado, no son privadas. Entonces creo que una de las ideas también sería fomentar eso. Y en la parte educativa es bien difícil, debido a que hay muchas clases que se han eliminado que son muy importantes, pero tal vez intentar lograr que se vuelvan a abrir los espacios culturales, los espacios, por ejemplo, musicales, no solo musicales, también hay gente que tiene dotes para ser pintor, hay gente que tiene dotes para ser actor, hay gente que tiene dotes para escribir incluso, y tal vez ellos sienten que no tienen el apoyo debido a que ni siquiera existen estas clases en los colegios. No existe una clase en la que te enseñen a ser músico, en la que te enseñen a ser pintor, porque todo se basa bastante en la parte económica, en la parte productiva. Y como te decía anteriormente, tal vez las artes no las ven como algo que sea productivo, pero al final el arte es para poder divagar tu mente, para poder transmitir tus sentimientos por medio de dibujos, de pinturas, de esculturas, de cuadros, de música. Y creo que ese sería un tema muy interesante a tocar si estuviera en un puesto del gobierno, el poder reabrir los espacios culturales, eh, las orquestas, que es algo muy importante. Tal vez no porque te vayas a convertir en un músico profesional desde niño, pero eh, la música pues te agiliza el cerebro. Es más, recuerdo siempre que he escuchado a maestros internacionales que hablan de esto, de cómo la música, por ejemplo, hace más rápido el cerebro, porque se crean conexiones en el lado izquierdo y el lado derecho que son más fáciles de controlar al momento de estudiar, por ejemplo, piano, porque con el piano trabajas con las dos manos, también trabajas el área visual, el área auditiva, bueno, tantas cosas que se trabajan solo con el piano, por ejemplo. Con el violín me daba risa antes porque yo no lo miraba de esta manera, pero con maestros eh, nos han enseñado incluso hasta hacer yoga. Con eso te digo todo, porque al momento de tocar violín uno tiene que mantener relajado el cuerpo porque es una posición antinatural, etcétera, etcétera. Entonces uno no ve estas cosas realmente.
pero es un proceso muy largo. Y eso no solo me ayuda a mí como músico profesional, ayuda a las personas a crear nuevas ideas, a crear maneras diferentes de trabajar todo. Entonces creo que falta eso, la parte educativa, la parte musical con los niños para que aprendan a tocar instrumentos, como te digo, no es para profesionalizarse. Los que quieran hacerlo, pues las puertas están abiertas. Y sacar a los músicos de los teatros. O sea, es muy interesante ir al teatro, pero también es interesante que el teatro venga a nosotros. Esa parte final está bastante interesante. Sacar los músicos de esas cuatro paredes, sacarlos del teatro y llevarlos a que las personas los conozcan. Eh, Me gustaría hacer una pequeña pausa. Teníamos a saludar a las personas que están con nosotros. Muchas gracias. Empezamos casi media hora tarde. Tenemos a personas que, bueno, que te conocen. Nos estaba saludando Luis, que es de La Ceiba, una de las personas con las que fui al colegio, integrante de la mejor banda en su momento de Centroamérica, el Betel. Y bueno, sigamos un poquito. Eh, Contanos en lo personal, ya nos dijiste como persona qué te motivó a seguir adelante. Ahora contanos un poquito de los músicos que te han inspirado, que vos has escuchado y decir, uff, me gustaría algún día tocar la mitad bueno que él toca, superarlo, ya sean nacionales e internacionales, porque acá yo sé que tenemos muchísimo talento. Entonces, contanos, ¿cuáles son los que más te han tocado, que más te han inspirado? Bueno, voy a empezar por los nacionales. Creo que es muy importante resaltar esta parte, ya que muchas de esas personas son desconocidas a nivel público, son más conocidas dentro de las áreas académicas. Y una de las personas con la que más he tenido bastante respeto por su trabajo, por lo que él hace con la música, no solo la música, sino la filosofía que él mantiene de lo que es la música, de lo que es el músico en la sociedad, podría ser el maestro Gerson Hernández. Tal vez sea poco conocido para muchos, pero él es uno de los mejores arreglistas de música. Yo lo considero uno de los mejores arreglistas a nivel nacional. Él es actualmente el maestro de jazz en la carrera de música de la UNA y es una persona que tiene un don muy especial al momento de hacer música. También creo que uno de los artistas que más me interesaba, que él sí es muy conocido, es Guillermo Anderson. Guillermo Anderson tuvo una trayectoria muy impresionante. La verdad es que yo nunca había conocido su música hasta que estaba como en sexto grado, creo, que una de las maestras hizo como proyecto montar música de él con el coro de la escuela y con la orquestita. Y pues fue cuando empecé a tener contacto con la música de él. Luego de bastante tiempo se intentó crear la Orquesta Sinfónica de Francisco Morazán y uno de los invitados a cantar con la orquesta fue Guillermo Anderson. Fue ahí cuando toqué ya más consciente su música. Y es muy interesante cómo él trabaja este tipo de música, cómo intenta transferir la cultura garífuna, en este caso, a la parte y la parte comercial, obviamente, y cómo es de conocida esta música y cómo pegaba cada canción de él. Recuerdo que hubo un tiempo incluso que los canales ponían su música a las 5 de la mañana antes de que empezara el noticiero y cuando terminaba la programación a medianoche, me acuerdo. Eh, Hablar de Guillermo Anderson es algo especial. Yo crecí en La Ceiba, tuve la bendición de conocerlo, de poder intercambiar un par de palabras con él, igual atrás de un concierto aquí en Tegucigalpa. Y era otra calidad de persona que se extraña mucho, la verdad. Eh, Comparto con vos esa parte. Guillermo Anderson, lo que hizo, incluso en algún momento estuvo en Japón. ¿Quién va a llevar la música hondureña hasta Japón a tocar allá? No entendían, pero sí, les encantaban los sonidos. sí, y bueno, también
Bueno, hay tantos músicos dentro del país que han llevado tan alto el nombre. Eh, bueno, dentro de la parte hondureña, creo que ellos dos son de las personas que más me gusta su trabajo, que más me ha inspirado a seguir en esto. Eh, También podríamos hablar dentro de las bandas. Hay una banda que me fascina mucho, que es Café Huancasco. No sé si has escuchado de esa banda. Yo Sí, conozco a varios de los integrantes, incluso tuve la oportunidad de tocar con ellos una vez en un concierto y también es una filosofía muy diferente al trabajar la música. Es muy interesante la manera en la que ellos trabajan y la manera en la que su música ha llegado a ser reconocida incluso hasta por lo que yo podría decir, lo que considero niños, que es gente que nació en el 2000 todavía. La mayoría para mí son niños todavía, pero incluso ellos conocen esta música, ellos entienden de qué trata esta música, que es música revolucionaria y que es muy interesante, las letras, los arreglos que ellos hacen. Yo conozco al el flautista es muy amigo mío y es impresionante la manera en la que trabajan la parte de los arreglos musicales. El saxofonista de ellos es una bestia, diría yo. Muy, muy bueno en lo que hace. La manera en la que el cantante acapara al público, cómo lo atrae, también es muy impresionante porque es algo que en épocas pasadas iba a conciertos tal vez de rock, de música de bandas, y la gente normalmente en este tipo de eventos nunca está como en los videos de artistas internacionales, por ejemplo, que están todos achuponados hasta enfrente y se mira una gran masa de personas. Y yo notaba que aquí no pasa eso. Hay varios enfrente y los otros están en la parte de atrás platicando, porque sentimos que la música es como algo de fondo, no es algo que tenemos que ir a escuchar. Y pues veo esto que no pasa con Café Huancasco, que ellos dan sus conciertos y los conciertos se hiperllenan. Y además de estar hiperllenos, toda la gente está escuchando la música, está dentro escuchando la música y como te y se digo, la todos sabe toda. apretujados. Sí, todos apretujados hasta enfrente. Y es bien diferente, es bien interesante ver cómo jala este tipo de artistas. Internacionalmente, pues creo que es en la parte más de la parte académica, de cómo trabajan, por ejemplo, varios violinistas, que uno de ellos que más me ha inspirado podría ser Ray Shen, que es un violinista que se hizo famoso prácticamente después de ganar un concurso de la reina Isabel en Inglaterra. También Hilary Hahn, ella para mí es una de las mejores violinistas del mundo y su manera de trabajar es espectacular. Entre muchos otros que me inspiraron desde pequeño, tal vez Pavarotti. Recuerdo que mi mamá me contaba cuando estaba pequeño que ponía los videos para ver qué hacía yo y me quedaba ido viendo cómo cantaba Pavarotti. También Isaac Perlman es otro violinista, es un violinista judío que su historia es muy interesante debido a que él padece de polio. Y cuando estaba pequeño, según lo que él cuenta, su diversión era tocar violín, debido a que no podía correr, no podía caminar bien, no podía salir a jugar con sus amigos. Entonces dice que él Ujú. se sentaba en el balcón de su casa a verlo jugar mientras él tocaba el violín. Y eso lo llevaba a ser uno de los mejores violinistas del mundo. También entre otros músicos como compositores que son muy, muy buenos en lo que hacen y la manera en la que trabajan es impresionante. Bastante variado lo que es lo que ha sido tu inspiración en la música, desde internacional hasta nacional. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito más de cosas divertidas, de tus experiencias. En algún momento, yo sé que van desde malas, desde aquella vez que casi nos abuchean en Casa Presidencial, cuando cantamos esas dos canciones. O sea, ya hoy ya no vuelvo a hablar más de eso. Nunca pasó. Y yo sé que has tenido también muy buenas experiencias. Has podido viajar al extranjero, has, bueno, visitado muchos países. Internamente te has tirado giras muy interesantes con la orquesta. Contanos un poquito más de eso, hablando de tus experiencias. ¿Qué cosas has vivido?
Bueno, creo que primero podría empezar por la parte de lo que es mi trabajo, la Orquesta de Cámara de la universidad, en la que se realizan giras a nivel nacional, donde están la mayoría de centros de la UNA en Honduras. Entonces, el primer año que yo viajé, realmente casi nunca había viajado, lo más largo que había era Comayagua, yo creo. Pues andar en estos viajes era divertido porque nunca había viajado, nunca había viajado solo, bajo mi propia responsabilidad, como dirían. Uy, Y pues fue interesante porque es bonito ver cómo la gente lo recibe, cómo se llena en otros lugares, que tal vez uno lo espera en Tegucigalpa, ver iglesias llenas, teatros llenos, y es algo difícil de lograr. Se logra, pero es muy difícil, no es que va a pasar a diario. Y en estos lugares no, en estos lugares hasta lo pasan por la radio, lo pasan por la tele, lo anuncian para decir viene tal gente en tal fecha, a tal hora, y cuando llegas al concierto está tan lleno que, por ejemplo, en Choluteca me pasó, Choluteca hace tanto calor, me acuerdo de los ventiladores a tope, dándole aire a la gente, más el montononón de gente que había, el calor era insoportable. Y sin embargo, la gente se quedó ahí, no se fue, se quedó hasta la última pieza. Esto es en la parte nacional y también es bonito ya que no solo trabajamos en la parte de conciertos al público abierto, sino que también trabajamos la parte educativa y la parte de vinculación con la sociedad. En la parte educativa damos clases a niños que tienen las diferentes academias de diferentes lugares, nos damos ujú. clases a ellos, les instruimos a trabajar de maneras diferentes, eh, y también para motivarlos de que sigan en esto, pues de que le agarren el gusto, ya que yo pienso que esto es un gusto adquirido. También trabajamos en la parte de la sociedad, llevar la música a los asilos, por ejemplo, donde tal vez casi nadie nunca va, pues ahí estamos nosotros cuando viajamos a otras ciudades para que conozcan la música, para que disfruten la música y pues que tengan un día diferente los señores, ya que tal vez es algo que casi nunca tienen. Eso es en la parte nacional, como te decía. En la parte internacional, pues ha sido muy interesante, ya que he viajado por diferentes razones. Por ejemplo, la primera vez que viajé fuera del país fue a Nicaragua y el viaje Ujú. fue por una orquesta que se formó dentro de la religión que yo practico. Y es muy interesante, es muy bonito ver cómo también en esos lugares cómo se llenan los conciertos. Y ese fue mi primer viaje. Nunca había ido a Nicaragua y nunca, creo que es lo más caliente a lo que he viajado. El calor es insoportable, es muy, creo que más caliente por la humedad del lago. Pucha. Después viajé a Guatemala, por primera vez viajé para conocer a uno de los violinistas del siglo pasado que aún sigue, que es de los más grandes a nivel mundial, que fue a dar un concierto de Guatemala y era la oportunidad de ir a verlo. Viajamos con unos compañeros y tuvimos la suerte de conocerlo en persona, tomarnos fotos con él, platicar con él, decirle, mire, nosotros vinimos desde otro país solo a verlo a usted. Y él quedaba impresionado porque tal vez para él en Europa eso no es normal, pero en estos países tal vez para él era una impresión muy grande que viajaran de otro país otras personas a poder verlo a él. Y después de todo esto viajé a México. La primera vez que audicioné para una orquesta que es a nivel de Centroamérica, el Caribe y México. Y es una impresión totalmente diferente porque conoces muchísimas más culturas, conoces a otras personas, incluso otros acentos que molestábamos a los mexicanos con su manera de hablar, molestábamos a los costarricenses también con su R. Y es muy bonito, es muy interesante conocer a tanta gente, conocer diferentes realidades, conocer a personas a las que tal vez uno nunca se imaginó y que ahora son amigos de uno, que pasan contactándose con uno, que incluso hace, creo que un mes montamos una obra entre todos los músicos
desde México hasta Colombia, porque habían colombianos también. Ujú, Y esa ahora está por las redes, pero fue algo bien bonito porque no imaginamos volver a hacerlo. Después de eso, la siguiente vez que viajé fue a Costa Rica. Viajé a Costa Rica y no fue por la parte académica ni la parte de bandas, fue por la parte folclórica, que es muy, muy interesante ver este mundo. Yo realmente no me imaginaba que era de esta manera la música folclórica, ya que íbamos en representación con el grupo de danza folclórica Arte, que pertenece a la UNA, y íbamos ujú, tres músicos invitados, iba un bajista, un guitarrista y yo iba tocando el violín. A mí me tocaba tocar las partes que toca la marimba normalmente en la música folclórica, lo que tocan las ajá, flautas, lo que cantan. A mí me tocaba todo eso en el violín, al de la guitarra le tocaba la parte de la armonía y al bajista pues llevar el ritmo, porque ellos tienen que bailar al ritmo de la música, porque ya están acostumbrados, por ejemplo, a un audio, con ese practican a diario, y que venga alguien y les haga algo diferente, tal vez ellos sienten que ahí es donde tenían que dar el paso y no lo dieron porque no lo escucharon. O sea, es muy bonito ver que ellos, al mismo tiempo que están bailando, no solo se aprenden la coreografía, sino que ellos escuchan la música, ellos saben qué es lo que está pasando en la música, entonces es muy interesante. Y también conocer la música de otras culturas es bien interesante. La música que conocí ahí de Costa Rica es muy bonita, la música costarricense folclórica. También andaban unos ujú. panameños, recuerdo, andaba gente del Salvador. Es muy parecida el folclore del Salvador al de Honduras. Creo que la única manera diferente que yo percibí fue la manera de vestirse, pero de ahí es muy, muy parecido. Y andaba gente de México, recuerdo. Y bueno, uno los mira ahí bailar tirando zapatazos, como el macho mexicano, o sea, así como en las películas representan. Y es muy divertido, Ajá. es muy interesante y es un aprendizaje más a lo que es mi carrera. Bastante interesante. ¿Cuál de estos viajes ha sido el que más, porque ya contaste, ya fuiste a Nicaragua, Costa Rica, México, a Guatemala a conocer a este artista, a este violinista? ¿Cuál ha sido el que más te ha marcado y cuál ha sido el que más pues te ha bajoneado un poquito, ¿no? Como hablábamos al principio, no siempre se está arriba. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia en estos viajes y cuál ha sido como la experiencia que no repetirías definitivamente? Eh, bueno, creo que la mejor experiencia fue México, ya que es un lugar muy hermoso, la gente es muy, muy tranquila, es muy amigable. eh, Y también es un lugar en el que es muy parecida la cultura con la de nosotros. Por ejemplo, la comida a mí me daba risa porque yo miraba la comida servida y yo decía que era tal cosa, pero los mexicanos decían que se llamaba de otra manera y al final es lo mismo. Los sabores de la comida es muy, muy rica, los condimentos que utilizan son muy parecidos a los que utilizamos en Centroamérica. Ujú. Y tal vez la que no repetiría. La verdad se me hace difícil escoger esa pregunta, ya que creo que hay que darle una segunda oportunidad, que es Está cuando bien. fui a El Salvador, Ajá. pero fui a El Salvador y no estuve mucho tiempo. Y me fijé más en el calor que estaba haciendo que en disfrutar lo que en la ciudad, por ejemplo, porque andaba en San Salvador y también no conocí mucho. Creo que le tendría que dar una segunda oportunidad para definir si realmente es mi peor viaje. Políticamente correcto, digamos. Ahora vamos a hacer una pequeña ronda rápida de preguntas. Vas a contestar ya sea la primera palabra o una frase, lo que se te venga a la mente. ¿Está listo? Listo, Vamos. Violín, difícil. música, Lo más hermoso. familia, Em, Podría ser como la música también. está bien. Honduras,
Un país de oportunidades. El mejor recuerdo de tu carrera hasta ahora. La primera vez que trabajé en una orquesta. Esta va a estar difícil. ¿Bad Bunny o Ozuna? Creo que indiscutiblemente preferiría a Bad Bunny, ya que es el mejor compositor Solamente ganó. Claro, claro. Está bueno. ¿Beethoven o Bach? Bach. Y esta es la más difícil, por eso la dejé para el final. ¿Una baleada con huevo o una baleada con todo? Uy, está difícil porque he probado baleadas solo con huevo que es que el punto es la señora que lo cocina. Si la señora hace baleada con todo también, pues se van las baleadas con todo. Está bueno, Pero está creo que bueno. definitivamente sería la baleada con todo. La baleada con todo. La baleada con todo. Está bien. Ahora, pues ya casi, pues básicamente nos estamos acercando al final. Quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros, agradecerte a vos. Qué lástima que al principio, pues, tuvimos dos intentos fallidos hasta que se pudo. La tercera es la vencida. Me gustaría que le dejaras como un mensaje final a todas esas personas que sienten que nacieron para hacer la música, a todas esas personas que tal vez tengan un hijo, que quieren, que no saben todavía si meterlo a una escuela de música, si eso es lo correcto. ¿Qué les dirías vos a esas personas, a esa juventud hondureña en base a la música, en base a tus experiencias? Bueno, pues creo que sería muy importante, por ejemplo, en el caso de los padres, que si ven aptitudes, perdón, en su hijo o su hija en las que les interese bastante la música, pues no negárselo, que ellos puedan descubrir este mundo. Ya cuando uno está dentro de este mundo es donde decide realmente si quiere o no quiere estar. Eh, es algo que es muy importante y tal vez no solo en el área de la música, también en muchas áreas. Por ejemplo, hace unos días miraba una imagen en la que decía, mi hijo salió mal en ciencias naturales, pero le fue bien en música, ¿qué vamos a hacer? Y el papá le respondía, pues lo vamos a meter a clases de música. Cuando lo normal es que uno piense, pues lo voy a castigar y lo voy a poner a estudiar ciencias naturales hasta que se aprenda todo de memoria, y tal vez es lo que no le gusta al niño, o tal vez es lo que no le llama la atención en ese momento. Entonces creo que algo muy interesante es que puedan investigar este mundo, descubrir este mundo y pues darle una nueva cara a la música. Perfecto. Josué, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Hablaste de que hay un proyecto en YouTube que ya se grabó. ¿Cómo lo pueden buscar las personas? ¿Cómo te pueden buscar a vos? ¿Tenés alguna fanpage? ¿Tenés tu página de Facebook, Instagram? Para que puedan seguir tu carrera de ahora en adelante. Pues claro, en Instagram mi nombre sale como Gio Mejía 11. Las primeras tres letras de mi primer nombre, mi apellido y 11 porque es mi día de cumpleaños. De la misma manera en Facebook como Josué Tobit Mejía y en YouTube todavía estoy pendiente por abrir mi cuenta oficial para empezar a subir videos de música. Perfecto, vamos a estar pendientes cuando eso pase. Espero que sea la primera de muchas entrevistas. Y definitivamente yo no pondría en el currículum que estuviste aquí con nosotros. Claro, Contalo claro. como una mala experiencia, una anécdota. Gracias otra vez a todos los que se conectaron. Los espero el próximo miércoles. Vamos a estar hablando pues de otro tema. Esa va a ser la finalidad de aquí que Cervantes presenta. Vamos a estar hablando de tema de leyes, del Código Penal. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de las 7, si es que nuestro patrocinador tío no se encariña con nosotros. Hasta luego. Claro, saludos. Nos vemos. Saludos a todos.